a observarlo en la siguiente lámina. Elementos como que la otra, que se siente y se vive un vía crucis, especialmente para el asunto de los alimentos, de los medicamentos. La gente constantemente narraba que para el acceso a los medicamentos era como un karma, era un problema karmático. Ese recorrido por todas las farmacias para poder conseguir un medicamento, aún a pesar de que existe, aquí está Farmatodo, de que existe ese sistema tan bueno de la aplicación de la APP para ver en dónde están. Sin embargo, no todo el mundo tiene ese acceso, no todo el mundo tiene la posibilidad de disfrutarlo, ¿okay? Pero igualito no deja de ser un karma, porque quizás en el momento en que el sistema te dice que está en un sitio, cuando llegaste ya se acabó. Y entonces tienes que pasar a otro y a otro. Entonces se siente como un karma, ¿no? Mira, las vacunas están perdidas, dice alguien. Me ha costado conseguir vacunas para este bebé. He pasado de hospital en hospital, ambulatorio en ambulatorio, a ver dónde la consigo. Y el cuento es mucho más largo. Tuvo que hospitalizar al niño para que le pusieran la vacuna. Al final. Fue la única manera que logró que la vacuna que estaba buscando se la aplicara. Sustitución de medicamentos por esperanza. Y la gente entonces al final está optando por entregarse a Dios, a la santería o a las hierbas. Esas son las tres opciones que tiene la gente. He dejado de tomar en algún momento el medicamento, entonces me tomo en la mañana una cucharada de vainilla en agua porque eso te baja la tensión. La gente dice, bueno, vale, no consigo la pastilla y me dijeron que la vainilla es la que me va a resolver la cosa, ¿no? El efecto placebo, por supuesto. Bueno, volvimos a lo viejo, con hierbas, plantas, moringas, toronjil, malojillo, ¿no? Pero fíjense lo siguiente, sobre ese comentario hubo una contraposición. Mi cuñado murió hace mes y medio, porque tenía 20 días sin tomar la pastilla. Ella tomaba losartán potásico y no lo consiguió por ningún lado. Un día estaba comiendo y le dio un infarto. Llegó a la clínica, le dio un paro respiratorio, la tuvieron en terapia, salió de terapia, duró 2 días en recuperación y falleció. Otro grupo dice, bueno, ha habido casos de gente que no ha tenido chance de volver a las hierbas. Simplemente han fallecido. Este gobierno ha matado a mucha gente en el tema de las medicinas. Y es un comentario reiterado, porque la gente al final asocia en relación con la comida. La gente puede decir, todavía puede mantener algún discurso en relación con el acaparamiento, en relación con toda esta política de la guerra económica, pero en relación con los medicamentos, la gente se desprende totalmente de ese tema y ve a un responsable, y el responsable es el gobierno, específicamente en relación con el asunto de los medicamentos. Difícilmente se asocia a un problema de acaparamiento, aunque ha habido informaciones en relación con la posibilidad de que algún medicamento o alguna fórmula médica haya sido acaparada. Frustración, depresión y tristeza. Aquí lo que hay en este país es un nivel de frustración elevado, dice alguno. Yo me he calado a mi mamá unas cuantas veces llorando, porque como mi hermano es adolescente y es deportista, mi hermano era gordito, ahora está flaco, ahora está flaquito. Se abrió un debate interesantísimo en los grupos focales sobre la dependencia. Algunos dicen, bueno, vale, esto es obligación del gobierno, y otros decían, no, esto no es obligación del gobierno, esto es un derecho. Y entre el darle gracias al gobierno y entre pelear un derecho, se generó bastante debate en ese sentido. Al final, lo que la gente casi toda concluyó es que ahorita hay desabastecimiento hasta de moral. Aquí hay una crisis humanitaria. No lo quieran aceptar, es otra cosa. Aquí no hay medicamentos ni comida, no hay nada. Poco también extremando el asunto del dolor. Por supuesto, nosotros tenemos hicimos, aunque no es parte de esto que le vamos a presentar, pero sí hicimos un análisis sobre lo del asunto de la crisis humanitaria. Efectivamente no es una categoría que aplica a lo que se está sucediendo en Venezuela, pero la gente se expresa efectivamente cómo se siente y cómo percibe el asunto, ¿no? No hay categorías teóricas que puedan ser abarcantes y de discusión para la gente simplemente expresa lo que siente. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Las percepciones políticas de la crisis. Adelante. En el debate, por supuesto que aunque nuestro objetivo no era mezclarlo con el asunto estrictamente político, pues era inevitable, la gente empezó a hablar de política y no quisimos dejar de lado la posibilidad de aprovechar los insumos que presentó la gente en relación con el problema político, ¿no? Y nos encontramos con cosas interesantísimas, ¿no? Por cierto, la mayoría de la gente, más o menos el 55-60% de los que participaron decían que eran chavistas, ¿okay? Los otros, había entre NINI y gente de oposición, pero la mayoría decía que era chavista.
Entonces, surgieron expresiones como esta: la Cuarta y Chávez eran mejor que Maduro, ¿no? Salieron expresiones muy claras. Esto creo que es interesante leerlo completo. Ahí es donde yo digo, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Y es la frustración que por lo menos en mi caso me provoca agarrar una ametralladora, con la expresión violenta, disculpen, y caerle a tiro a más de uno. Al gobierno, porque ellos están cada vez más gordos. Aquí no hay equilibrios. La imagen, además de la opulencia del poder en relación con la crisis que estoy viviendo, o sea, a ver, creo que cada grupo focal, por lo menos 3 o 4 miembros de cada 9 personas que estaban en los 4 grupos focales describían que habían disminuido 10, 12, 15 kilos. Era una cosa reiterada. Y así, el típico gesto, miren, la correa, el pantalón y la cosa, mire todo lo que ha adelgazado, ¿no? Chavismo, no madurismo. Yo en particular estoy identificado con el chavismo, pero con esta cuerda de vagabundos ni para la esquina. Yo, por ejemplo, a veces digo, oye, si estuviera Chávez esto, no estaría pasando, y mucha gente lo dice, porque teníamos la convicción y la confianza de que el país estaba marchando bien. Claro, hay que reconocer que la conducción, el liderazgo de Chávez era totalmente distinto. Lo dejamos solamente como insumo, cada quien puede evidentemente asumir su postura en relación, pero sí recogimos esto como una característica y como un elemento reiterado dentro de los grupos focales que nos llamó mucho la atención. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, cambio de hábitos de la alimentación o en la alimentación. Vamos a la siguiente. Quisimos recoger este testimonio completo. No, mentira, ni completo. Creo que al final lo cortamos por la mitad porque era muy extenso la narrativa, pero más o menos estos primeros elementos nos van a permitir ilustrar ante la pregunta: ¿qué has dejado de comer? O ¿cuál es la nostalgia que tienes? ¿Qué nostalgia en cuanto a alimentos te provoca? Y la gente dice, tengo mucho sin comer lentejas. El arroz fue el primero que... Embutido, ya he rebajado 16 kilos. Bueno, y ese echó además el cuento de cómo se preparaba su pan con jamón serrano, aceite de oliva, y la nostalgia dramática de recordar una cosa que se vivía hace 2 años, hace año y medio, ¿no? A mí me gusta mucho preparar un pan gallego con aceite de oliva, tomate, sal, un pedacito de jamón serrano. Hasta el año pasado podía comprar 100 gramos. Eso lo comía yo, pero ahora no puedo. Lo que más extraño es la pasta y el café, los granos y la comida integral, el arroz integral, las lentejas, pasta a veces, granos, principalmente garbanzos, carne molida y granos. Sin mentira que en este año no he podido comer nada de eso. Bueno, pasta. Pabellón criollo, ni me acuerdo la última vez que lo comí. Y especialmente con el tema de los granos, este es el más simpático, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan el sketch de Radio Rochela, ese que pasaba alguien con un bistec y otro decía, cónchale, lo vi, ahora vamos a terminar esto y les voy a hacer otra pregunta. Eso es, se extravió esa. Bueno, a mí me pasa eso eso mismo con el bistec, no más que lo veo en algunas carnicerías por ahí, ¿no? Incluso esa conexión con la época de Radio Rochela, un poco de eso de la Cuarta República y el contraste de los comentarios de la gente en relación al hecho de que la gente siente, hay algunos comentarios que dicen, bueno, la quinta no superó la cuarta, estamos peor, pero hay otra gente que ve una conexión entre la cuarta y Maduro y recuerda como un oasis el momento de Chávez, evidentemente porque había recursos, porque había otro tipo de política. Algunos podríamos decir que incluso también porque había otra concepción en relación con la aplicación de las políticas, y eso lo vamos a analizar un poco, lo va a analizar Carcione al final, ¿no? Vamos a pasar bueno, pero no todo es tan desesperado, y la gente, como vimos en lo anterior, creó en la base de datos crearon algunas alternativas y nosotros también las recogimos aquí. Pasa la lámina. Entonces la gente, bueno, se inventó los trueques como, que creo que fortalece mucho el asunto del valor de la gente, ha fortalecido el asunto de las redes sociales, y también se han creado algunas alternativas productivas. En el caso acá de La Pastora se compraron un molino, empezaron a moler maíz, ya está de moda nuevamente, la gente está empezando a comprar el molino y a instalarlo. Al frente del mercado de Guaycaipuro, ya tú vas y llevas el café en grano y te lo muelen, las torrefactoras se pusieron de moda. O sea, todos estos elementos que lo utilizaban nuestras abuelas, ahora resulta ser que volvieron a estar de moda. Claro, incluso no viéndolo desde el punto de vista negativo, hay cosas positivas del aspecto del procesamiento del asunto, pero el problema es que, y lo que se queja la gente fundamentalmente,
es que nos hicieron volver a cosas que pueden ser sanas, pero no por conciencia, sino por necesidad. Y entonces ahí es en donde está el choque y la antipatía ante las cosas que pueden ser positivas, pero que no se hicieron por conciencia, ¿no? Vamos a pasar la lámina y bueno, y entonces ahora lo dejo con canciones para las aproximaciones finales. Bueno, nos estamos aburriendo mucho. Algunos para venir queríamos un sanduchito, ¿no? Bueno, escasez o desabastecimiento. Esto que son dos palabras que reflejan dos fenómenos diferentes. Pues escasez habla de que no hay y desabastecimiento habla de que se desvía. Son dos cosas distintas. Están en el fondo del debate, el debate que hay público sobre el tema. Para el gobierno es desabastecimiento, para los sectores privados es escasez. Y ahí se va asociando, como no tengo divisas no produzco, y entonces hay escasez. Escasez de divisas, escasez de materia prima, escasez. El gobierno dice, no, hay guerra económica, me desvían el contrabando de extracción, bueno, todos los desvíos, incluso un poquito como los billetes de 100, ¿no? Las grandes mafias que llenaron varios galpones en Suiza con billetes de 100. Eso la verdad es que habría que verlo, ¿no? O sea, habría que... Es medio de película ficción, o sea, ¿no? Pero bueno, pero en el debate público está eso. Bueno, y hay escasez y hay desabastecimiento. Son dos fenómenos que concurren y explicado estructuralmente por un problema de fondo, que ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es la economía venezolana? Que la esencia rentista de la economía venezolana. Y que el centro del movimiento económico pasa por la distribución de la renta. La distribución de los dólares en lo que se mide esa renta. Entonces, los estudios que habría que hacer, estamos buscando a ver cómo se pueden hacer. Este discurso no contempla el tema de la fuga de capitales, del desfalco. Todo el mundo reconoce que la fuga de capitales del país, el desfalco operado contra los dólares de la renta, está alrededor de 500.000 millones de dólares. El ministro, el propio presidente. Los más conservadores dicen 300.000. Todo el mundo reconoce eso y es como si pasara en otro planeta, como que no tuviera nada que ver con este fenómeno. Y esa es la explicación de fondo del problema, más allá de la caída de los precios del petróleo, es que hubo un despilfarro, para nosotros un patrón de acumulación fundado en eso de la renta, que hizo que 1/3 de todos los ingresos petroleros de los últimos 15 años desaparecieran, se vaporizaran, se evaporaran. Entonces, si hubiéramos tenido, no sé, si hubiéramos tenido una cajita donde hubiéramos guardado una parte, el 10, o si le cobráramos un impuesto a lo que ya se sabe. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela tiene público que los fondos de venezolanos privados en el exterior alcanzan los 180.000 millones de dólares. Eso no paga nada, no paga ningún impuesto, nada. El 10% de eso, un impuesto del 10% de emergencia por la situación extraordinaria que estaríamos, son 18.000 millones de dólares. Es toda la importación de alimentos, ¿o no? Más o menos. Toda la importación de alimentos. Ah, no, decimos que están ahí, pero nadie hace nada. No se los estimula para que regresen. Bueno, el ministro que estaba en la estimulación para que regresen ya salió, o sea, están buscando otro para que estimule mejor, no sé. Pero el problema es que es oficial, eso es oficial. El Banco Central pone el número porque lo tiene identificado dónde están y quiénes son los que lo tienen, de quiénes son. Vamos a suponer que son legítimos. ¿Cómo no pagan impuestos? Bueno, entonces hay un tema de trasfondo de todo esto que se oculta con la caída de los precios del petróleo,
porque los precios del petróleo cayeron para todos los países petroleros, no solo para Venezuela. Y no hay ningún otro país que esté en estas condiciones de los petroleros. Entonces, es evidente que hay una particularidad, y esa particularidad, que lo explica, es el tema este del desfalco, del desvío de 1/3 de todos los ingresos, unos ingresos que son de 1.700.000 millones de dólares en 15 años. Entonces, si no se incorpora ese elemento, no se explica el tema. Bueno, ayuda humanitaria. El otro debate que hay entre los actores políticos y económicos. ¿Ayuda humanitaria sí o no? Bien. La ayuda humanitaria no es un... O sea, la crisis humanitaria no hay una definición de crisis humanitaria o de ayuda humanitaria a nivel del derecho público internacional. No es. O sea, no. Es toda una discusión, en todo caso. La definición de crisis humanitaria tiene que ver con una cosa muy acotada, que es o guerras o catástrofes naturales muy pronunciadas. Incluso y para que se acepte, y tanto es así que en la propia ONU entre el secretario general y la FAO, que es una institución de la ONU, hay un debate. El secretario general, Ban Ki-moon, el que era secretario general, decía que Venezuela estaba en crisis humanitaria y la FAO decía que de ninguna manera y que no aplicaba para nada de eso. Entonces, ¿el problema cuál es con esto de la crisis humanitaria? El problema es, quizá el caso más emblemático sea el de Cáritas, ¿no? Que no se pueden usar ya los medicamentos, eso por el tema de que resultaron vencidos. El gobierno no los aceptó. Digamos, tiene su derecho a no aceptarlo. Ahora, el problema es que no se resuelve el problema de la población. Pero desde el punto de vista del gobierno, ¿cuál es el tema este? Mire, el año pasado, dice el presidente Maduro, que se pagaron 17.000 millones de dólares de deuda externa. Y según el pronóstico, lo habría que constatarlo, todo lo que se importó fueron 16.000 millones de dólares. Entonces, hay un problema. No se atiende la situación nacional, pero se cumple estrictamente con los pagos de la deuda externa. Y en cualquier transacción de tipo financiero, personal, familiar, empresaria o de país, la moratoria, la extensión, la reprogramación de los pagos de una deuda son una práctica normal en el derecho comercial. Entonces, es una práctica normal que un empresario llegue al banquero y le diga: mira, estoy pasando una situación muy mala, reprograme y voy a ver cómo le puedo pagar esto. Y sobre todo un país que tiene que atender la salud, la alimentación de 30 millones de personas. Pero hay una negación absoluta que hace al problema político. Esa que otra aplicación está usando en tu teléfono. Por favor, ciérrala e inténtalo de nuevo. Entonces, y aquí uno queda solo diciendo esto muchas veces. Hay mucha gente que lo está ya acompañando. Pero es de sentido común, ya es de sentido común el tema este, es de sentido común, como una práctica normal de cuando uno está endeudado. El problema del silencio o la extrema pobreza de argumentos, miren, parece una cosa de especialistas que no estén los números oficiales. Pero los especialistas están molestos porque no pueden ir a buscar los números. No, es un derecho constitucional. El pueblo tiene el derecho porque la información tiene que ser pública, porque si no, no hay posibilidad de contraloría, no hay forma de corregir al funcionario, no hay forma de denunciar al funcionario. No es un debate de especialista, de académico, de consultor, no. Es un problema serio porque no se puede planificar. ¿Qué hace? Entran 5.000 millones de dólares, ¿en qué se dedican? Si uno no sabe cómo es, ¿a qué lo va a destinar el país? ¿Quién decide al final de cuentas, en medio de una crisis, a dónde se destinan los pocos recursos que están entrando? No tenemos una monarquía. Hay un gobierno republicano teóricamente. Entonces no tiene la atribución de decidir, y menos en medio de una crisis, sin consultar a la población,
a qué destina los dólares. Y el silencio ayuda a eso. Merente declara en julio del 2015, no, los datos de escasez no los vamos a publicar, los tiene el gobierno, porque no queremos que se utilicen políticamente. Es decir, no es un problema. Se entiende el cinismo, ya llega a esos niveles. Para él es normal, ese no es un tema político, como si fuera un tema de los políticos, un tema político. Y entonces no lo vamos a publicar, lo tiene el gobierno. Y uno se pregunta ahí, ¿el Banco Central no es autónomo? El INE. El INE que era un orgullo en recolección de estadística. Bueno, no se puede hacer un país así. No se puede. Ya no es un problema solo, no se puede hacer un país así. Y por esa vía, entonces, el plan, el paquete que se está aplicando, se va gradualmente. Es que no hay políticas, hay políticas. O sea, decidir pagar deuda y no importar alimentos es una decisión de política económica. Es una decisión, no es una... como es la palabra que más usada, son ineficientes, no saben, son brutos. No, es una decisión de política económica. Cerrar las casas de alimentación. Cerrar las casas de alimentación. Concentrar todas las misiones. ¿Para qué es eso? Para ajustar. O sea, eso es para achicar, no para expandir. Achicar y con control, con un control vía la tarjeta, el carnet de la patria. Porque hay otra base de datos más, porque hay un montón de bases de datos. Los CLAP tienen su base de datos, ¿no? Es decir, a nadie le dan una bolsa si no se anota, se escribe, dice cuánto, toda la. Entonces, otra base de datos más, bueno. Entonces, ahí hay un tema que también es para pensarlo y para colocarlo en el debate público. Bueno, del desabastecimiento y el fin de la Quinta República. Miren, ¿qué encontramos nosotros en el estudio? Que una cosa era las políticas sociales, la política económica, incluso con los errores, con la gravedad de la crisis que se provocó en el 2008, incluso con un patrón de acumulación que usufructaba la renta petrolera. Es decir, había ahí un acuerdo, un consenso que estaba funcionando. Era una política. Y de 2013 para adelante es otra política completamente distinta, que tiene nombre y apellido, que tiene los nombres. Por ejemplo, primero el de la mentira completa. Es decir, ¿estamos seguros que hay hoy día 1.300.000 viviendas construidas? De la gran misión vivienda. Lo de las casas de alimentación da para todo. La viceministra Gladys Requena dijo eso que señalaba Nimmer. Las vamos a cerrar porque ya no tenemos pobres. Y no ven, no sé dónde ubican a las personas que están comiendo de las bolsas de basura. Entonces, es otra política diferente, distinta. Es el ajuste de todo eso. No hay ajuste en lo que tiene que ver, incluso en el tema del trato en los motores económicos. En los motores económicos, digamos, intentando impulsar la economía. Es decir, hay acuerdos, se están llegando a acuerdos. Los PAC no caen del cielo. Hay un acuerdo que a alguien le reconoce lo que invierte de sus dólares en la importación de productos para vender en el país. Alguien le está reconociendo eso, porque nadie en su sano juicio, en este tipo de sociedad como funciona, invierte lo que acumuló por buena voluntad, si no va a obtener una ganancia. Entonces alguien le está garantizando, pero es todo opaco, no se sabe nada. Es decir, el rumor que hay es que ha habido una emisión de deuda soberana para cubrir esas importaciones. Ese es el rumor. Entonces,
el empresario que va y compra en Argentina, y yo lo puedo certificar porque un amigo mío, economista argentino, llamó para decirnos qué está pasando, que vienen a comprar con papeles de deuda venezolana. Entonces no compran con sus dólares, compran con los papeles de deuda que les da el Estado y venden como si hubieran puesto los dólares. Entonces hay todo un patrón. Entonces, esa es la primera conclusión que nosotros tenemos. Es decir, hay un quiebre, aunque, porque propagandísticamente la oposición puede usar, es legítimo, digamos, desde el punto de vista de la propaganda, es todo lo mismo, todos los controles son lo que llevaron. No, es decir, son dos políticas distintas, es la laxitud de los controles, la violación de los controles, la autonomía del dirigente, del gobierno, del control ciudadano, lo que nos está llevando a esta situación. Se autonomiza, el gobierno ha quedado despegado del control social. Mete miedo, no tiene una relación cercana con la población, tiene una relación lejana, autónoma, oscura. Entonces, esa es la primera conclusión. Y la otra es que es claro que hay una cuestión de prioridad, es decir, es claro que los hijos de Chávez, mal llamados hijos de Chávez, han definido una prioridad en medio de toda esta situación. Han definido una prioridad. Ajustar en primer lugar al pueblo, que más indefenso. En primer lugar, ajustar al pueblo más, que históricamente fue la base social de su propio, y controlarlo vía mecanismos autoritarios. Pues hay un debate también, democracia, sí o no. Nosotros, lo que seguro no se puede decir, es que independientemente de los mecanismos que había hasta el 2012, hasta el fallecimiento por la grave enfermedad de Chávez, no estaba esta tendencia autoritaria y voluntad autoritaria desde el punto de vista concreto de cómo aplicarlo. Se puede debatir los rasgos, pero el aire que se respiraba era completamente distinto. Entonces hay una decisión, y esa decisión es: privilegiamos los negocios con los amigos del capital financiero, de quien sea, en vez de las necesidades, incluso en vez de la producción, antes que la producción. Entonces esa es un poco, y surgen de estos números, no es un discurso político, surgen de estos números. Surgen. Bueno, lo dejo como para que cierren. Sí. Bueno, una vez que han cesado las dos intervenciones tanto de Lindbergh como de Carlos, vamos entonces a abrir una dinámica de comentarios y preguntas. Levanta la mano, por aquí los notamos, ¿no? Quienes voluntariamente, sin autoritarismo. Preguntas, comentarios, sugerencias, reclamos. Sí, yo tengo una pregunta. En el gráfico ese que mostraste al principio, que salían las importaciones, ¿eso es en términos nominales o en términos reales? ¿Cuál gráfico? Que era la barra azul que mostraba total importaciones y abajo una barra roja que decía importaciones de alimentos. Ajá. No, eso es, a ver, es en relación a la cantidad de divisas utilizadas para las importaciones. Ah, ok. Ajá. Okay. Si quieres, a ver. Uno de los primeros. Dale para atrás, para atrás, muy atrás. Ajá, ese. No, en términos de dólares, no porcentajes, sino la primera segunda. Sí, la primera segunda. Ese, sí, correcto. Ajá. La cantidad de dólares utilizados para la importación total no petrolera y para la importación de alimentos. Recordamos que estas láminas vamos a enviárselas a su correo electrónico en el transcurso de la tarde. Quienes se hayan registrado, por supuesto. ¿Se registraron ya todos? Ajá.
presidente de la Federación Venezolana la Federación Farmacéutica Venezolana indicaba que el índice de cierre de farmacias era brutal durante los últimos meses. ¿Hay algo recogido en ese documento? No, sí, entendimos, o sea, nosotros hay que entender que nosotros somos de octubre. Lo que sí había muchos alertas ya en ese momento de que no había condiciones de terminar trabajando. No hay ni materia prima para hacer la forma.